Caja Madrid, Miguel Blesa. ¿Por qué? Pues por la venta de preferentes y por la compra del Banco Nacional de Miami sin tener, según quienes la acusan, competencia para ello. El vídeo ha planteado su defensa con el objetivo de que el juicio contra él tenga la máxima publicidad posible, convertido en denuncia pública de un sistema de 2 velocidades. Las excentricidades del juez están poniendo nerviosos a quienes le juzgan. Afirma que quiere cambiar de abogado, pues han perdido la confianza y se muestra indignado por no reconocer este derecho que está presente en los ordenamientos jurídicos de toda Europa. El titular de la mesa judicial lo ha rechazado al considerarlo una maniobra dilatoria y justificada. El abogado Conde Pumpido, por su parte, asegura que obligarle a representar el vídeo contra su voluntad vulnera no solo su propia dignidad profesional como abogado, sino también el derecho a la defensa que tiene su cliente, el Vídeo Silva. Así, en protesta, Conde Pumpido solicita la presencia en el proceso de observadores internacionales del Parlamento Europeo. Y ahora simplemente voy a enumerar algunas de las razones que han suscitado tanta polémica en este juicio. Por un lado, que el juez encausado, el Vídeo Silva, sea un experto conocido nacionalmente por conocer de una forma bastante sistemática, realizando cómo la gestión de las cajas provocó la crisis, cajas como Caja Madrid. De hecho, recientemente ha ido a Getafe, a la Universidad de Getafe, a realizar una de estas charlas. Por otro lado, la actitud autoritaria del juez. Estamos hablando de un juicio público en el que expulsó a gente de la sala, algunos con multas de incluso 100 euros o otros cantidades. Y por otro lado, que sea legal o no ilegal, o sea, aparte de que sea ilegal o no ilegal, intentar encarcelar a Miguel Blesa, lo que es objetivo es que su mala gestión, sea lícita o ilícita, ha costado a todos los españoles 30.000 millones de euros, pues hemos tenido que rescatar sus cajas. Un dato importante de cara a la opinión pública. Miguel Blesa, además, pues está manchada su imagen por una cierta relación anterior con el Partido Popular. Además, suspender un juicio por los métodos de un letrado se mide bastante común en los juzgados españoles. Y hay una polémica porque, en este caso, no se ha permitido este derecho tan común. También hay polémica por la conocida lentitud de los procesos judiciales en España, que en este caso se ha saltado la norma. Es como la excepción, ¿no?, de la norma, porque mientras vemos un contraste entre casos como Urdangarín, no se sabe si será juzgado, y este juez que lo ha saltado a una velocidad muy rápida, objetivamente muy rápida, teniendo en cuenta el estado de nuestros procesos judiciales. Y bueno, en un primer lugar, Jorge Michelena va a pasar a la parte. Vamos a ver los 2 puntos de vista de la noticia, 2 puntos de vista contradictorios, porque toda la noticia tiene puntos de vista contrarios entre sí, y él va a hacer lo más difícil, defender lo que está en contra de la opinión pública, porque va a defender al expresidente de Caja Madrid, va a defender a Blesa, mientras que más tarde Juan Bartolomé va a defender al Vídeo Silva. Sí, bueno, como dijo Quique, bajo mi punto de vista, voy a defender la posición de Miguel Blesa, y está claro que el juez que instruye este caso, el Vídeo Silva, debe de ser juzgado, ya que en la actitud en el actual juicio se ve cuál es su verdadero interés, que no es otro que aprovecharse de la magnitud mediática de un asunto tan relevante como este. Esto lo hace con 2 ideas principales. La primera es relanzar su carrera política, y la segunda, hacerse un personaje más popular, ya que tiene una intención muy clara de presentarse para las elecciones del Parlamento Europeo que se celebrarán este año. Además, en caso de que la imputación por la que se le acuse fuese cierta, que aún no está completamente demostrado, se están exagerando demasiado los delitos y negligencias cometidos por empresarios de luz, tal y como defende este término la audiencia provincial, vulnerando además el derecho al honor del empresario y también el derecho a la imagen, un derecho que quiero recordar que es perteneciente a la dignidad humana y al que nos remite no solo el artículo 18 de la Constitución española, sino a la Ley Orgánica 1/1982 del 5 de mayo. Volviendo un poco a la información que estaba dando anteriormente, la información que se está dando sobre Miguel Blesa está ayudando a crear una imagen muy negativa hacia su persona, por lo que creo que debería ser fuertemente indemnizado por Miguel Blesa. Por otro lado, y para terminar, Miguel Blesa de la Parra ya en aquellos juicios obtuvo las sentencias a su favor. Cabe destacar, por ejemplo, el caso en que la magistrada Tardón benefició a Miguel Blesa, condenado al marido de su supuesta amante. De esto se puede decir un hecho muy importante, un aspecto máximo del empresario andaluz al ordenamiento jurídico vigente, por lo que resultaría muy raro que en esta ocasión cometiera esa cantidad de actos
Banco de Florida. Podemos decir también que los jueces que lo juzgan están teniendo ya una actitud chulesca hacia él y como quitándole méritos a todos los conocimientos que tiene él, cuando el vídeo es uno de los jueces españoles probablemente el mejor, ¿sabes?, en temas de corrupción. Decir que, desde luego, la actitud que está teniendo Blesa no es para nada una buena imagen, como dice Jorge, para una futura campaña política de cara a las elecciones europeas. Yo creo que todo lo contrario. De hecho, la prensa pone a Elpidio como si tuviese una actitud chulesca hacia los magistrados. También decir que la magistrada Tardón, que supuestamente dice Jorge que liberó a Blesa ya en otros casos y tal, decir que también quedó demostrado que tenía relación con el Partido Popular, que es el partido que está actualmente en el poder. De hecho, el vídeo durante el juicio solicitó recusación contra ella y contra el presidente de ese juzgado. El Tribunal Constitucional dictó sentencia a favor del vídeo en el caso de recusación contra la magistrada Tardón. Contra el presidente del juzgado no encontró pruebas de imparcialidad, pero él mismo redactó una carta solicitando que lo excluyeran del juicio, con lo cual creo que son todo evidencias de que aquí lo único que importa es el interés político que hay detrás de todo esto. De hecho, tiene similitudes con el caso de Juan Garzón. Yo creo que hasta aquí, de manera objetiva, hay que decir, y públicamente, toda la gente que vea o escuche o lea sobre este caso tiene que encontrar claramente culpable a Blesa en este sentido. Bueno, pues encantado de tenernos aquí hoy. Muchas gracias. Y pasamos a la despedida, que no es el final, queda la reflexión. Seguiremos.